Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te traigo un relato que desafía todo lo que creías posible. Imagina por un momento a una mujer que asegura ser ciega, pero describe un crimen con tal detalle que hasta el detective encargado queda sin palabras. Esta es la historia de la testigo ciega. ¿Te atreves a descubrir cómo alguien sin vista puede aportar datos tan precisos sobre un asesinato? Ponte los auriculares ahora mismo. Cierra los ojos si quieres y prepárate para adentrarte en un misterio que pondrá en jaque tus sentidos. En nuestro mundo existen muchas realidades ocultas que apenas rozamos con la yema de los dedos. Leyendas urbanas, criaturas del folclore y sucesos paranormales acechan en cada esquina. Pocos tienen la valentía de explorarlos. Pero tú estás aquí buscando esas verdades prohibidas. Antes de comenzar, déjame un comentario con la frase ojos que no ven, testigos despiertan y cuéntame por qué te impacta este misterio. Tu comentario no solo demuestra que eres parte de esta comunidad de curiosos sin miedo, sino que ayuda a nuestro canal a crecer y atraer a más buscadores de lo inexplicable. No olvides dejar un like. Al hacerlo, YouTube entenderá que este video merece ser recomendado a personas tan inquietas como tú. El detective Mateo Rivas ajustó el micrófono de su radio mientras se adentraba en el pasillo desierto de la comisaría. Aún podía oír, en la distancia, el eco de la llamada telefónica de aquella mujer. Una voz suave, sin una sola nota de pánico, relatando con calma un asesinato tan bruto como imposible de describir para quien careciera de vista. Ahora, frente a la puerta de la sala de interrogatorios, respiró hondo y empujó el cristal. La habitación estaba iluminada por una bombilla tenue que pendía del techo, proyectando sombras donde la oscuridad se pegaba a las paredes. En el centro, tras una mesa metálica, ella esperaba sentada, un cuerpo menudito, los hombros ligeramente encorvados, los ojos cubiertos por vendas cuidadosamente envueltas. Junto a ella, un vaso con agua y una fotografía ligeramente arrugada sobre la mesa. Mateo se colocó frente a la mujer, dio un sorbo de café frío y levantó la fotografía. Un hombre de rostro inexpresivo, manchado con un hilo de sangre fresca que corría desde su sien hasta su mejilla. Señora, usted nos llamó hace un par de horas, comenzó el detective con voz firme. Dijo haber presenciado el asesinato de este individuo. Ella alzó la cabeza, sin apartar la venda que cubría sus ojos. Su voz, más profunda de lo que su rostro pequeño sugería, carecía de temblor. Él llegó al patio trasero de mi casa. Llevaba una chaqueta oscura y un dolor muy antiguo en la mirada. Mateo arqueó una ceja. Aquella descripción no era sorprendente. Cualquiera podría decir que un asesino viste de oscuro y tiene ojos fríos. Pero lo que vino después hizo que su mente chocara contra cada rincón de la lógica. ¿Puede contarme más detalles?, insistió, manteniendo la calma. La mujer apoyó las manos sobre la mesa, los nudillos pálidos como la luna. Su voz retumbó con una claridad que pareció reventar el silencio. Su chaqueta estaba salpicada de motas granate, como si hubiera regado su propia sangre antes de llegar. En su espalda llevaba un tatuaje, un cuervo de alas extendidas, con plumas que se retorcían hacia abajo como tentáculos muertos. Sus dedos eran largos, delgados, parecían más huesos que carne. Mateo recorrió con la mirada el estrecho cubículo, tratando de encontrar una cámara oculta o espejos unidireccionales. No había forma de que aquella mujer, sin vista, supiera algo tan específico. Le devolvió la fotografía al centro de la mesa. Eso coincide con la descripción de las cámaras de vigilancia. Aunque aún no hemos identificado al sujeto, ¿cómo supo de todos esos detalles si no puede ver? Ella respiró con lentitud, inclinó la cabeza hacia un lado y exhaló. Porque no soy ciega. Me sacaron los ojos y me los devolvieron. El corazón de Mateo dio un vuelco. La venda tembló al ritmo de un parpadeo que él juraría haber escuchado. Luego recordó el informe forense. No se localizó ningún par de globos oculares en la escena del crimen.
Se suponía que el asesino los arrastró consigo, pero nadie sabía por qué. Explíquese, demandó el detective con el ceño fruncido. Su declaración es imposible. La mujer se reclinó y extendió la mano, rozando la fotografía con las yemas de los dedos. Su voz bajó hasta un susurro helado. Me arrancaron los ojos hace 3 noches, en aquel caserón abandonado frente al lago. Cuando desperté, lo sentí de vuelta en sus órbitas, reemplazando mis cuencas vacías con el frío de alguien que jamás fue humano. Mateo la observó en silencio, tratando de asimilar cada palabra. El aire en la habitación parecía hacerse más denso, como si la propia sombra se agrandara a su alrededor. El reloj en la pared marcaba el latido de la tensión. ¿Qué viste con esos ojos?, preguntó con voz ronca. Corrí por el bosque, guiada por susurros que no pertenecían a este mundo, respondió ella. Vi su cara distorsionada, sus manos cubiertas de ceniza negra, su aliento oliendo a tierra mojada y muerte. Supe que había estado cazando algo más que carne humana. El detective dio un paso atrás. Nunca había dudado de su formación, pero ahora sentía como una corriente helada le recorría la espina dorsal. La mujer ciega, la testigo perfecta, narraba con precisión una escena a la que solo podía haber accedido mediante una visión que no pertenecía a este plano. ¿Qué ocurrirá si no la detenemos?, murmuró. ¿Qué harán esos ojos ahora? Ella sonrió, un gesto mínimo que se adentró en un abismo de locura y revelación. Tendremos que esperar al próximo amanecer, porque cuando despierte, no sabré si seguiré siendo humano, o algo que solo existe en la pesadilla de un desconocido. Un silencio pesado cubrió la sala. El detective guardó la fotografía con cuidado y giró la llave para desbloquearla. Puerta de afuera. La noche parecía susurrar advertencias. De algún modo, él sabía que esa conversación apenas había comenzado. Mateo Rivas caminó bajo la luz mortecina de una farola junto al lago. El viento arrastraba hojas secas que crujían como huesos al romperse, recordándole la voz susurrante de la testigo ciega. No había concidad de sueño en su mente, demasiado turbia para descansar, así que decidió volver al caserón abandonado donde ella dijo que le arrancaron los ojos y, de paso, buscar cualquier pista que conectara la llamada con la escena del crimen real. Al llegar, el edificio se alzaba como un esqueleto de madera y piedra, con ventanas huecas que parecían pupilas vacías. Las tablas del porche crujieron bajo sus botas cuando se acercó a la puerta principal, entreabierta, frente al umbral. Las huellas de barro se enredaban con fragmentos de vendajes manchados de un tono carmesí oscuro. Eran idénticas a las que describió la mujer, motas granate adheridas al lienzo de tela. Mateo sacó el teléfono y fotografió cada rastro. Luego, con dedos temblorosos, apartó un trozo de vendaje para descubrir una gota de líquido amarillento y viscoso. Hundió un hisopo en ese fluido y lo guardó en una bolsa estéril. Si sus sospechas eran ciertas, aquel fluido podría contener fragmentos de tejido ocular. Un análisis rápido revelaría si provenía de un humano o de algo mucho más siniestro. Mientras inspeccionaba el umbral, escuchó un eco amortiguado de pasos dentro de la casa. Apuntó la linterna hacia el interior y recorrió la entrada. Los muebles yacían volcados, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. La pared del fondo estaba pintada con símbolos arcanos, un cuervo de alas extendidas cuyas garras se retorcían formando un círculo de runas casi ilegibles. Detective, oyó la voz de su compañera, la forense Valeria Cortés, que se acercaba. Con un maletín al hombro, encontré restos de tela bajo el dintel. Parece que la víctima de la que hablamos, dijo. Alzando un trozo de vendaje empapado en un líquido oscuro, ella depositó la muestra junto a la bolsa que guardaba Mateo. Luego se arrodilló para examinar una mancha húmeda en el suelo de madera. ¿Esto es sangre, cierto?, preguntó Valeria, con la mirada fija en un charco irregular. Pero huele a algo podrido, como si estuviera mezclado con descomposición de raíces y ceniza. El detective asintió. Recordando las palabras de la mujer, su aliento olía a tierra mojada y muerte. No era un olor que perteneciera a un cadáver común.
Algo había condenado a esa sangre a un estado de putrefacción acelerada. Se adentraron con precaución. Cada habitación estaba cubierta de polvo espeso y en cada rincón se adivinaban restos de huesos pequeños, quizás de animales, vestigios de un ritual macabro, en la cocina. La mesa central tenía manchas redondas como si cubos oculares hubieran sido colocados en filas matemáticas para algún propósito ignoto. Un recipiente de cerámica roto a un lado contenía una sustancia gelatinosa casi transparente. Al acercarse, Mateo sintió un escalofrío. La sustancia oscilaba, como si algo dentro luchara por liberarse. ¿Qué demonios?, susurró. Valeria recogió una muestra con cuidado, luego se levantó y los apuntó hacia el pasillo. Allí, sobre un muro ennegrecido, la marca de una mano con dedos excesivamente largos parecía señalar hacia arriba, hacia el desván. Un murmullo resonó en las vigas superiores, un sonido hueco que no coincidía con el crujir normal de la madera. Armados con linternas, subieron las escaleras. A cada peldaño, el aire se volvía más frío, más pesado. Cuando llegaron al descansillo, vieron un pequeño banco de madera frente a una trampilla abierta. Por un instante, Mateo creyó oír un chasquido cercano, como si alguien hubiera cerrado algo tras ellos. Apuntó su linterna hacia el hueco y sintió el estómago revolverse. El interior del desván estaba inundado de penumbra, apenas iluminado por la luna filtrada a través de un tejado de ruido. Allí, colgados de cuerdas antiguas, descascarilladas por el moho, yacían un par de globos oculares suspendidos, goteando un líquido espeso que resonaba con cada gota en una sinfonía de horror. Las cuerdas se enroscaban en ganchos oxidados y cada ojo giraba lentamente como si todavía buscara algo. Mateo alzó la cabeza hacia un rincón. Un charco oscuro reflejaba la luna. Pero no era agua. Parecía un espejo de alquitrán. Por un momento creyó ver el rostro de la testigo ciega reflejado en su superficie, con vendas manchadas de rojo. Casi pudo distinguir los bordes de lo que antes fueron sus ojos, destilando un resplandor ajeno. Esto explica por qué no hallamos los globos oculares en la escena del asesinato, murmuró Valeria con la voz quebrada. Sacaron los ojos de la víctima para usar su esencia, y no solo para alimentar su misterio. Mateo sentía que algo latía en la sombra del desván, como si la casa misma respirara con orgullo por aquel hallazgo. Sacó un dispositivo de ultrasonido y lo apuntó hacia las vigas. Las lecturas variaban en ondas extrañas, como si las paredes emitieran un pulso que no era humano, algo ancestral antiguo. De pronto, un crujido violento retumbó detrás de ellos. El corazón de ambos se aceleró. Mateo giró con la linterna, describiendo un halo de luz entre el polvo. Vio una figura encapuchada en el umbral, su chaqueta oscura, manchada de motas granate. Y en su espalda, el tatuaje del cuervo alado, sin rostro visible, se movía con pasos lentos, hilvanando la penumbra. Antes de que pudieran reaccionar, la figura se inclinó hacia ellos. Su bruma de aliento olía a tierra mojada y carne en descomposición. Un aleteo sordo atravesó el espacio. El tatuaje del cuervo pareció cobrar vida, sus alas moviéndose como si impulsaran un viento corrupto. Mateo alzó la pistola, pero un gruñido como veneno emergió de lo profundo de la sombra. La linterna tembló y la luz parpadeó, dejando el desván en un torbellino de tinieblas y susurros. El detective supo, en ese instante, que aquella pesadilla apenas comenzaba y que la testigo ciega era solo la primera pieza de un rompecabezas. Mucho más oscuro, la linterna de Mateo y el maletín de Valeria cayeron de sus manos al mismo tiempo que la figura encapuchada se desvaneció entre las vigas del desván, llevando consigo el eco del gruñido que había convertido el aire en hiel. Un silencio profundo colmó cada rincón, como si la casa retuviera el aliento, obligándolos a arrastrar sus propios latidos. Mateo se frotó la sien, incapaz de apartar la amenaza de su mente. El sudor le recorría el cuello, mezclado con el olor a moho y sangre podrida que impregnaba el lugar. Valeria, pálida, se agachó para recoger la linterna y el maletín, con la mirada fija en el suelo donde la figura había desaparecido. «Tenemos que salir de aquí», susurró ella.
conteniendo el temblor de la voz. No sabemos con qué nos enfrentamos. Él asintió, sus músculos tensos como cuerdas de violín. Antes de abandonar el desván, observó el charco de alquitrán que reflejaba la luna y, en su oscura superficie, creyó distinguir el contorno de la venda ensangrentada de la testigo. Dio un paso hacia adelante, pero una ráfaga de viento sin origen abrió de golpe la trampilla, lanzándoles fragmentos de polvo y un murmullo gutural que recorrió la columna vertebral de ambos. Bajaron las escaleras con cautela, revisando cada habitación para asegurarse de no dejar pruebas. Mateo cargó con las bolsas de evidencia y Valeria protegió el hisopo con el líquido amarillo. Al salir, la puerta del caserón se cerró con un crujido seco, como si la misma casa quisiese borrar su huella. En el bordillo, al pie de un sauce que se inclinaba hacia el agua, Mateo recuperó el móvil y marcó el número de la testigo ciega. El timbre sonó 3 veces antes de que respondiera con esa voz profunda e intimidante. Detectives, señora. Necesitamos más información. Lo que vimos excede toda explicación. Hábleme de la noche en que le arrancaron los ojos. Ella guardó silencio durante un instante que pareció eterno. Después habló con calma. Oí susurros en el umbral de mi puerta. Voces antiguas, recitada en un latín que dolía al escucharlo. Decían que la visión terrenal se apague y que tus ojos revelen lo invisible. Madre mía, pensó Mateo. Latín ritualístico. ¿Qué clase de ritual estaba en marcha? ¿Recuerda algo más? Insistió el detective. Sentí un tirón violento, como si los hilos de mi propia vida se deshicieran. Caí en la oscuridad absoluta. Pero algo llenó mis cuencas vacías, un pulso lento, primitivo, fuera de toda lógica humana. Vi figuras danzando en círculo, llevando faroles con cráneos diminutos y entonando cánticos que rasgaban el velo de la realidad. Y luego, un hombre de mirada hueca me habló con estos ojos: verás el origen de la muerte. El corazón de Mateo retumbó en la caja torácica. Aquella descripción no solo conectaba con los ojos suspendidos en el desván, sino que confirmaba la existencia de un aquelarre fuera de control. No era solo un asesino. Era un culto que luchaba contra las leyes mismas de la naturaleza. ¿Dónde ocurrió exactamente ese ritual?, preguntó con voz firme. En el viejo cementerio de San Agustín, detrás de los mausoleos tapiados. Allí, la tierra está llena de cenizas antiguas y raíces que se retuercen como víboras. El detective hizo una anotación mental. El cementerio llevaba años clausurado para visitas nocturnas y ningún registro oficial confirmaba actividad extraña desde el entierro de una secta prohibida en 1923. Pero ahora, las piezas del rompecabezas encajaban con la precisión de un puñal. Cultistas conductores de un horror milenario, extrayendo órganos para alimentar su conexión con lo oscuro. Colgó y miró a Valeria, cuyos ojos azules brillaban bajo la luz de la farola. Tenemos que ir al cementerio. Ahora. Ella sintió, consciente de que estaban al filo de un abismo del que no habría vuelta atrás, mientras se subían a la patrulla. Mateo recordó el informe preliminar del laboratorio sobre la muestra de líquido amarillento. Lo había enviado apenas cruzar la puerta del caserón. Ahora, en el parabrisas, su teléfono vibró con un mensaje codificado de la brigada forense. Arnen muestra incompatible con cualquier base de datos humana o animal conocida, especies extintas. Quizá deformaciones u otro plano de existencia. El motor arrancó con un rugido bajo. En el retrovisor, las ventanas vacías del caserón parecían ojos que los observaban partir. Valeria consultó el GPS mientras el detective encendía las sirenas, iluminando el camino con destellos azules y rojos. El asfalto mojado reflejaba el cielo plomizo y sobre ellos, las nubes se arremolinaban como manos ansiosas por descorrer el velo. En el camino, el silencio del vehículo se vio fracturado por el tintineo de la radio. Unidad 24, reporten situación, demandó una voz autoritaria desde la central. Hemos visto actividad inusual en San Agustín. Luces y un humo negro elevándose entre las tumbas. Recibido. Vamos en ruta, respondió Mateo.
sin apartar la vista de la carretera. Los últimos kilómetros los recorrieron en tensión pura. Cada curva del sinuoso camino forestal les hizo sentir la presencia de algo que se acercaba, como si el mismo bosque conspirara para ocultar aquel ritual al alcanzar la verja herrumbrosa que marcaba el límite del cementerio. Detuvieron la patrulla. El portón, semiderruido, rechinó cuando lo empujaron. Detrás, la neblina ascendía de las losas rotas y un caudal de hedor a ceniza inundaba el aire. Mateo alzó la linterna y enfocó hacia un túnel de cipreses retorcidos, allí bajo un arco de hierro. Una legión de tumbas tapiadas se apilaba, en silencio. Entre las grietas se filtraba una luz anaranjada, el resplandor de pequeños fuegos que ardían dentro de criptas prohibidas. Voces lejanas entonaban un cántico hipnótico que retumbaba en el pecho como una advertencia. Valeria dejó el maletín en el suelo y ajustó los guantes de nitrilo en su rostro. La mezcla de profesionalismo y horror lucía como una máscara perfecta. Detective, esto ya no es un simple homicidio. Estamos ante una invasión de lo imposible. El detective asintió con la mandíbula apretada, apuntando la linterna hacia el corazón de la neblina. Sus propios miedos se arremolinaron como la niebla que los rodeaba. Sin embargo, supo que no podía retroceder. Ese lugar le había hablado a través de los ojos devueltos de la testigo, y ahora le exigía justicia, con las sirenas apagadas para no llamar demasiado la atención. Dieron los primeros pasos hacia el cementerio clausurado, bajo aquel cielo cargado de amenazas. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El aire en el cementerio era tan denso que cada bocanada costaba esfuerzo. Mateo y Valeria avanzaron entre lápidas carcomidas, sintiendo bajo sus botas el crujido de fragmentos de mármol y hueso. Los cánticos, ahora más cercanos, se filtraban como un eco doble, uno en sus oídos un murmullo hexagonal y el otro en sus pechos, donde latían tamborileos recónditos. Bajo el arco de cipreses, la verja semiderruida crujió cuando Mateo la empujó hacia adentro. La niebla los engulló y el resplandor anaranjado de las criptas tapiadas apareció a lo lejos como hornos funerarios bajo la luna. Con paso firme, se internaron por un pasillo de tumbas, cada una sellada con barrotes de hierro retorcido y leyendas grabadas en piedra tallada con runas desconocidas. Un hedor metálico, mezclado con ceniza seca, se enredó en la nariz de Valeria, provocándole arcadas que desvió con un pañuelo. Mateo enfocó la linterna en una de las inscripciones. Aquí yace quien vio más allá del velo. La sangre, obscura y petrificada, goteaba lentamente desde la grieta de la lápida, formando charcos negros alrededor. Llegaron a un claro circular delimitado por 6 criptas circulares. En el centro, un altar improvisado sostenía una figura humana encorvada, envuelta en vendas ensangrentadas y con los ojos arrancados, sus muñecas atadas con cordeles de raíz seca, como si la propia tierra hubiera prendido al cadáver. A su alrededor, garfios de metal herrumbroso aferraban pequeños frascos de vidrio. Unos contenían pinceladas de sangre, otros minúsculos colmillos de animal. Sobre el altar, una vela ennegrecida parpadeaba con llamas sin llama, proyectando sombras que se alargaban y crepitaban como serpientes vivas. Esto, murmuró Valeria, retrocediendo un paso. Esto es peor de lo que imaginé. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Sus dedos temblaron al tantear el arma Taser, preparada para cualquier ataque. Entonces, un suave susurro emergió desde las criptas, voces múltiples como un coro dolorido pronunciando el nombre de la testigo ciega, la mujer cuya visión profana había desencadenado todo aquello. Luna errante, abre tus ojos, susurró una voz femenina, tan cercana que parecían sentirla detrás de sus sienes. Valeria desenfundó su linterna de espectro UV y la bañó sobre las runas de la cripta norte. La luz reveló manchas de un gel incandescente, esencias corrompidas, que fluían por los grabados, dibujando pentagramas marchitos. Algo en esos símbolos latía con una energía mortal, como si la piedra misma pulsara en un ritual eterno, decididos a cortar el núcleo del aquelarre.
Se dirigieron a la cripta sur. Al levantar la losa de piedra con ayuda de una palanca, Mateo descubrió una escalera angosta que descendía a un subterráneo de muros cubiertos de hongos fosforescentes. El silencio era absoluto, salvo por el eco lejano de pasos y voces. Con cautela, bajaron. Cada peldaño rechinaba con un quejido que parecía avisar de su presencia. En el fondo, un pasillo en forma de U se abría hacia dos cámaras. En la primera, habían pintado un círculo de ceniza donde yacían dispersos más globos oculares, ordenados en un patrón numérico, 33 pares exactos. El olor a putrefacción y a ozono generó náuseas en Valeria, que se refugió tras Mateo para vomitar. Él, con el ceño fruncido, recogió un par de ojos con pinzas de acero y guardó la muestra en un tubo de ensayo. Su mirada, reflejada en el acero frío, les recordó que alguien o algo había quebrantado los límites de lo concebible. Al girar hacia la segunda cámara, una débil luz violeta se filtraba por una rendija. El detective apuntó con la linterna y vio un pentáculo inscrito en el suelo, rodeado por 4 antorchas consumiéndose de adentro hacia afuera. En el centro, la figura encapuchada del asesino del bosque mantenía una postura de meditación, mientras un coro de cultistas entonaba oraciones que se contorsionaban entre el latín y un idioma de cuerdas vocales partidas. El asesino alzó la cabeza y levantó una de las antorchas. Su rostro estaba cubierto por una máscara de piel translúcida, tensada sobre un cráneo demasiado largo. Por los orificios de la máscara brillaban 2 iris negros, reflejando la llama y el horror. Sin pronunciar palabra, arrojó la antorcha al aire. Antes de que cayera al suelo, la bala de Mateo estalló en un disparo controlado. Derribando la figura con un estruendo seco, la llama se extinguió, sumiendo la cámara en penumbras totales. Solo quedó el murmullo de los cultistas y el palpitar de la niebla en el pasillo. La linterna de Valeria iluminó el cuerpo sin vida del asesino, cuyos ojos huían del encuadre con un impulso animal. Su máscara se resquebrajó, revelando unas cuencas donde tintineaban diminutos engranajes metálicos, como si aquellas órbitas hubieran sido diseñadas por una mente inhumana. El círculo de cultistas reaccionó con un grito caótico y se abalanzó hacia ellos. En la penumbra, el pulso de las sombras cobró forma, figuras dobladas, cuerpos alargados con piernas de madera y manos de rama retorcida, surgieron de los muros como raíces vivientes. Una de esas criaturas atrapó a Valeria por el tobillo y la lanzó contra el pentáculo, donde chocó contra la piedra con un quejido de dolor. Mateo descargó otra ráfaga, perforando a la criatura, que se desmoronó en polvo negro. El ladrido de quien fuera guardián de aquella cripta retumbó en la bóveda. Sin perder tiempo, el detective corrió hasta Valeria, le quitó las esposas y, con esfuerzo, la sacó del círculo. Ambos rodaron por el suelo hasta el pasillo, donde hallaron un acceso de emergencia, una trampilla oculta tras una losa suelta. Con las fuerzas justas, la abrieron y se deslizaron por un túnel sinuoso lleno de raíces que serpenteaban como venas corruptas. Detrás de ellos, el coro de gritos y cánticos se desvanecía. Una brisa fría los guió hacia una tronera que desembocaba en el foso de un mausoleo cercano. Cuando emergieron, la puerta principal del cementerio se cerró de golpe. El resplandor de la luna bañó sus rostros moribundos y los sonidos de la noche volvieron con normalidad engañosa. La testigo ciega volvió a llamar al móvil de Mateo. Susurros de gratitud atravesaron la línea. Gracias, detective. Ahora sé que mis ojos están a salvo, pero esto no ha terminado. Él cerró la comunicación y se giró hacia Valeria, que respiraba con dificultad, lo sé, mientras recogían sus pruebas y se retiraban. Una sombra alargada se proyectó en el muro del mausoleo, el tatuaje del cuerpo, sus alas extendidas marcando la advertencia de que la verdadera oscuridad aún latía bajo la luna. La patrulla avanzó en silencio por la carretera empedrada, con las pruebas amontonadas en el asiento trasero, tubos de ensayo con líquido amarillo, frascos con mucosidad translúcida, globos oculares suspendidos en formol.
La luna se reflejaba en los cristales mojados, como si la noche todavía llorara por lo que ocurría bajo su luz. Valeria y Mateo intercambiaron miradas cansadas, ambos sabían que estaban a punto de desentrañar algo que rebasaría cualquier protocolo forense. Al llegar al laboratorio móvil de la brigada, el técnico de guardia los recibió con un gesto de consternación. El puesto, ideado para emergencias furtivas, era un cáustico contraste con las autopsias rutinarias, tubos en Rex, monitores con lecturas de espectrometría y centrifugadoras tumbantes. Sin mediar palabra, Valeria introdujo la muestra de himenio ambarino en el espectrómetro de última generación. Los números empezaron a revolotear en la pantalla. Picos sin correspondencia, señales erráticas que danzaban fuera de la línea base de esto. No es humano, musitó el técnico, ajustando las gafas de protección y frunciendo el ceño. Las lecturas de ácido ribonucleico no corresponden a ninguna base de datos, ni animal, ni vegetal, ni fúngico. Es otra cosa. La revelación caló en el ambiente con la densidad de una luz. Mateo apoyó ambas manos sobre la mesa de acero, sintiendo los latidos de su propio pulso como tambores de guerra. ¿Puede compararlo con la muestra extraída de la testigo ciega?, preguntó el detective. Del técnico seleccionó otro tubo, idéntico al primero, y lo cargó en el escáner. El software emitió un pitido agudo. Las dos trazas coincidían hasta el último nucleótido. Es exactamente el mismo perfil. 52 secuencias inusuales, colocadas en una torsión helicoidal que desafía la biología conocida. Valeria tomó aire. Sabía que debían trasladar ese hallazgo al cuartel central. Pero una voz interior le advertía que el tiempo corría en su contra. Si el asesino del cuervo había extraído ese AN para fusionarlo con la víctima, o si era parte de un experimento herético. El siguiente paso los pondría a todos en riesgo. Necesitamos un análisis forense completo, dijo. Envíen estos datos a la base en Ciudad Central y pidan refuerzos. Mientras el técnico enviaba la información cifrada, Mateo revisó el contenido del maletín, una carpeta con fotos de la cripta, notas higroscópicas de Valeria y un pequeño fragmento de runa de la pared del subterráneo. Esa piedra parecía ingerir la luz de la linterna y refractarla en tonalidades púrpuras. Si lograban descifrar su significado, tal vez hallarían la motivación del culto. Esta runa, susurró el detective. La vi grabada en varios lugares del caserón y en el cementerio. Debe ser la clave para entender su invocación. Valeria asintió. Sacó un cuaderno de notas y anotó la descripción: un círculo incompleto con 3 puntas invertidas, unidos por líneas quebradas. Hacía milenios, las disciplinas ocultas hablaban de un símbolo llamado KH Romeris, portador de una visión más allá del velo mortal. Si aquel símbolo abría portales entre planos, el AN profano sería el sello biológico para cruzar. El técnico alzó la vista. Listo, el informe de ADN está enviado. Tardarían minutos en confirmar o descartar cualquier anomalía adicional. Decididos a no esperar, Mateo y Valeria regresaron a la patrulla. Habían acordado reunirse con el comisario Flores antes de investigar más. Cada calle hacia la comisaría parecía alargarse como si el asfalto viviera. Cuando llegaron al estacionamiento subterráneo, el guardia de seguridad los condujo a un despacho lúgubre, donde el comisario los esperaba junto a un mapa desplegado sobre la mesa. Detective, saludó Flores, sin ocultar su inquietud. Hemos recibido el informe inicial. Aninkenpetebl, con lo conocido, ¿puede explicarme cómo obtuvo esa muestra? Mateo describió todo: el ritual en el caserón, los globos oculares colgados, las criptas tapiadas y la huida por el túnel. Cada detalle hizo palidecer al comisario. Esto no es solo un homicidio ritual, dijo Flores. Es un intento de trascender la humanidad usando materia biológica. Un sacrilegio que puede acarrear consecuencias impredecibles. Valeria apoyó la carpeta de fotos junto al mapa. Marcó con un bolígrafo varias ubicaciones: el caserón frente al lago, el cementerio de San Agustín y más al norte, una antigua estación de tren abandonada.
He analizado las coordenadas, continuó la forense, el eje de esos lugares forma un triángulo casi perfecto. Creo que el culto planea algo. En la estación de tren, hay registros de ritos prohibidos allí en 1954. El comisario se levantó, incrustando los dedos en el respaldo de la silla. Entonces, tenemos que actuar de inmediato. No podemos permitir que completen el círculo ritual. Mateo asintió y se giró hacia Valeria, pero necesito hablar con la testigo ciega. Ella nos reveló el origen de este horror. Sin su testimonio, no podremos prever el siguiente movimiento del asesino del cuervo. Llamé a su casa, respondió Valeria. Nadie contestó. La línea está muerta. Un silencio inquietante colmó la sala. El comisario frunció el ceño. Intenten rastrear la llamada. Si alguien la secuestró, podría tener datos valiosos o, peor aún, estar preparando un nuevo ritual cuando la patrulla se alejó. La lluvia empezó a golpear el parabrisas con furia creciente. En el asiento trasero, las muestras de ADN profano reposaban como cápsulas de un veneno letal. Mateo se aferró al volante y pensó en la última frase de la testigo. Esto no ha terminado. Sabía que, sea cual sea el plan de aquellos que jugaban con la biología y la oscuridad, ellos serían los siguientes en la lista. Y en algún lugar, entre la neblina y los senderos abandonados, ese símbolo antiguo, KH Romeris, aguardaba ser completado. La patrulla se detuvo ante la imponente fachada de la vieja estación de tren, cuyos ventanales rotos parecían fauces vacías a punto de devorar a quienes se atrevieran a entrar. El andén principal yacía cubierto de maleza entrecruzada, con raíles corroídos por el óxido. Un letrero carcomido continuaba colgando a duras penas: Estación Santa Lucía en desuso desde 1962, bajo la lluvia ligera. El silbido del viento filtrándose entre las viejas estructuras de acero sonaba como un lamento de locomotora olvidada, reclamando sus vías muertas. Mateo y Valeria descendieron del vehículo, equipados con chalecos antibalas y linternas de largo alcance. A su alrededor, la noche se espesaba con un hedor acre que recordaba a brea quemada y carne reseca. En el asiento trasero, el tubo que contenía la runa de KH Romeris parecía rezumar un brillo púrpura bajo la luz de la linterna. Ambos sabían que aquella señal biológica y simbólica los había conducido hasta este lugar, el vértice norte del triángulo ritual. Con sigilo, cruzaron el umbral de la puerta principal, cuyos goznes rechinaron como huesos crujiendo en una fosa. Sus pasos resonaron en el vestíbulo, los mosaicos del piso, levantados por raíces subterráneas, se abrían como heridas. Al fondo, la taquilla oxidada conservaba un puñado de billetes amarillentos clavados con chinchetas. Uno de ellos mostraba el símbolo incompleto KH Romeris pintado con tinta negra. La forense se agachó, recogió el billete con guantes y lo guardó en una bolsa de evidencia. Aquí estuvo operativo el culto, murmuró Valeria. Dejaron sus marcas para no perder el rumbo del ritual. Mateo asintió y apuntó su linterna hacia el pasillo que daba al túnel de carga. Cada viga de madera astillada proyectaba sombras que danzaban con la luz parpadeante. El susurro de los cánticos les llegó amortiguado, como un eco antiguo. De pronto, Valeria alzó un dedo, señalando una mancha oscura en la pared, restos de sangre seca y un rastro brillante de líquido ambarino que goteaba lentamente, formando estalactitas de material viscoso. La prueba de que el ADN profano los había seguido hasta allí. Atravesaron un portón de hierro medio arrancado de sus bisagras. Más allá estaba el extenso andén de carga, ahora inundado de charcos que reflejaban la luz de sus linternas. Los raíles se hundían en la oscuridad del túnel, donde un tenue resplandor violetas se filtraba como un faro hipnótico. Al aproximarse, oyeron con claridad el latido acompasado de máquinas eléctricas y el murmullo cadencioso de voces recitando fragmentos de aquel idioma arcano que la testigo describió en latín desgarrado. Con cada paso que daban, las voces crecían de intensidad. Entraron en un salón abierto en forma de bóveda construido para almacenar mercancías.
donde habían levantado un escenario de ritos grotescos. Estanterías derrumbadas y vagones oxidados conformaban las gradas improvisadas de una audiencia espectral. Allí, en el centro, un pupitre de metal sostenía un artefacto semisequiale forjado en hierro y cobre corroído. Cables retorcidos y tubos de vidrio conectaban aquel armatoste con dos círculos grabados en el suelo. El círculo de ceniza del cementerio y el altar del caserón. Replicados en diagramas gemelos, a un lado, la figura encapuchada del consejero del culto permanecía inmóvil frente al objeto, con las manos apoyadas en un libro que parecía estar hecho de piel tensada. Cada página emitía un ligero crujido, como tendones secos. El murmullo del coro se transformó en un cántico uniforme, cuando el líder inundó el espacio con su voz cavernosa: «Oh Oculus Infinito, recibe nuestra ofrenda. Permite que el velo se rasgue y el anprofano despierte el portal». En el estribo del pupitre, la testigo ciega yacía atada con correas de cuero. Las vendas ensangrentadas ya no ocultaban sus ojos, los globos oculares le habían sido reconectados, pero algo en ellos destellaba con un fulgor ajeno. No eran meras piezas humanas, brillaban con un resplandor interior, como si alguien hubiera vertido en sus cuencas un líquido luminoso. Cada latido de su corazón vibraba en sincronía con el complejo de cables. Mateo sintió un temblor recorrer la linterna cuando su luz iluminó el rostro de la mujer. Sus labios se movían en un murmullo. «Casi no dejéis que completen». El sigilo intuyó que hablaba de un silencio ritual que, al final, silenciaría algo más que voces. La forense guardó el billete con el símbolo y sacó el tubo con la runa. Al atravesar la barrera de energía que vibraba entre las estanterías, la runa pareció pulsar con más fuerza. El artefacto semisequiale crujió como un animal despertando y los cables chisporrotearon, emitiendo arcos eléctricos que rasgaron la oscuridad con destellos verdes. El líder del culto alzó la cabeza y con un gesto lento desenrolló la capucha. Su rostro, deformado por cicatrices y protuberancias metálicas, reveló un ojo humano y otro ocular mecánico que giraba sobre un eje de engranajes diminutos. Esa siniestra simbiosis de carne y mecanismo era el ejemplo vivo del experimento que el culto perseguía. Unir biología profana con tecnología arcana para abrir un puente entre mundos. Antes de que Detective pudiera reaccionar, un coro de cultistas cerró la formación en círculo y entonó en latín apertio portarum inferni, ex oculis mortuorum fluxit veritas. El suelo tembló y un resplandor violeta emergió de los círculos inscritos, proyectando un pilar de luz que perforaba el techo hasta perderse en la bóveda. En ese instante, la estación pareció cobrar vida, los raíles gorgoteaban como venas, llenas de un fluido luminoso, y las paredes exudaban un sudor de alquitrán brillante. El detective, con el arma preparada, susurró a Valeria en 3 segundos. «Derribamos el altar y liberamos a la testigo». Ella asintió, enfocando con la linterna el cable matriz que conectaba los círculos rituales con los ojos de la mujer. El pulso eléctrico aumentó, al igual que el coro que resonaba en sus mentes. Sabían que, si esperaban un segundo más, aquella estación se convertiría en un umbral que nadie podría cerrar. Con determinación mortal, avanzaron entre el asesinato de sombras y engranajes humeantes, listos para interrumpir la invocación, que amenazaba con desgarrar la realidad misma. Mateo apretó el gatillo justo cuando el pilar de luz violeta estalló con un rugido sordo. El cañón de su arma escupió una ráfaga de proyectiles que mutilaron el altar en 1000 astillas de metal, ennegrecido, al instante. Los ojos de la testigo ciega retumbaron como tambores de guerra, proyectaron una radiación púrpura que saltó por los cables y provocó chispas que iluminaron la bóveda con relámpagos espectrales. El coro de cultistas gritó y se agitó como polillas enardecidas. Sus cánticos se fracturaron en gritos disonantes al descubrir que el portal, lejos de consumirse, comenzaba a bifurcarse. El suelo se agrietó en una red capilar de fisuras lumínicas, y de esas grietas manó un fluido neón, burbujeante y viscoso, que se arrastró por el dintel como un río de mercurio vivo. Valeria, los cables
gritó Mateo mientras avanzaba entre el humo y las brasas. Tenemos que desconectarlo antes de que abra por completo el umbral. Ella se lanzó sobre el mazo de engranajes coronado de vidrio, apartó con violencia 3 tubos de cobre retorcido y arrancó el panel de control. Al hacerlo, las runas de KH Romeris imprimidas bajo la carcasa parecieron vibrar y cicatrizarse, como si reaccionaran a su presencia. Con guantes de nitrilo, cortó el primer cable azul eléctrico. El latido del portal menguó por un instante, pero la presión de la abertura consumió esa pausa y generó una onda de choque que los arrojó contra las estanterías. El mundo se transformó en un caleidoscopio de pesadilla. Las vigas de acero se estiraron hasta el infinito, fundiéndose con un cielo rojizo salpicado de lunas gemelas. Voces indescriptibles brotaban de esas astillas dimensionales, gorgoteos de lenguas fracturadas que susurraban promesas de saberes prohibidos. Mateo se repuso en un salto y apuntó a una consola de palancas corroídas que parecía regir un motor arcano. Disparó 3 veces, perforando el panel hasta que estalló en un cráter de llama negra. La explosión arrancó un alarido colectivo. El fluido neón retrocedió, exudando una cortina de vapores púrpura que envolvió el altar. Entre los seguidores del culto surgieron sombras dobladas, figuras imposibles con articulaciones invertidas. Manos cubiertas de escamas iridiscentes. Uno de ellos se abalanzó sobre Valeria y la alzó por la nuca, sus dedos crujieron al rozar la trenza en su hombro. Mateo se interpuso en un disparo de pistola Taser. El rayo azul surcó la criatura, que se desplomó en un chasquido de hueso y gozne metálico. Con esfuerzo, el detective liberó a Valeria y la arrastró fuera del aro de luz corrupta. Allí, los globos oculares de la testigo goteaban un resplandor carmesí. Su mirada, ahora alerta, se dirigió al combate. Detrás de la estatua de hierro hay un nudo de energía, susurró con voz ronca. Si desconectan ese punto, podríamos cerrar la brecha. Aún tambaleantes, siguieron sus indicaciones. Bajo el pilar de luz violeta, notaron un haz de cables nucleares que formaba una maraña enredada, conectando las antorchas consumidas, las runas en el piso y los cimientos mismos de la estación. El nudo que la testigo señalaba estaba en una caja rectangular de bronce ennegrecido, mitad fundido y mitad sobresaliendo de la tierra, con un grabado de KH Romeris aún intacto. Tú apagas la chispa. Yo tumbo la caja, dijo Mateo, ajustando su chaleco antibalas. Prepárate. Valeria asintió y dirigió un disparo tenso al centro del nudo. El impacto liberó un chorro de corriente verde que chisporroteó por los cables, provocando explosiones puntuales que consiguieron fragmentar la red de energías. Mateo tomó impulso, corrió hacia la caja y la golpeó con una palanca de hierro. El cerrojo cedilló con un chirrido y la tapa se abrió como una fosa. Del interior brotó un torrente de humo púrpura que se enroscó en sus rodillas, como si intentara arrastrarlos a un abismo. Con voz firme, la testigo ciega gritó: «Tiren de la caja hacia el umbral». Movidos por un instinto desesperado, los 3 empujaron el bronce maldito cuesta arriba contra la pared de luz. Cada centímetro costaba un brazo de fuerza, pues las vibraciones del portal los repelían. Cuando al fin lograron acoplar la caja al ojo central del pilar, un estruendo cavernoso retumbó en la bóveda. El umbral se contrajo como una membrana herida, y un chorro de luz violeta se fracturó en miles de astillas que forzaron a retroceder la bóveda toda. La grieta se cerró como un párpado hipnótico, tragando el vapor estelar y arrojando fragmentos lumínicos que chisporrotearon en los pilotes de hierro. El suelo tembló, y un último aullido coral se disolvió en estática. Las paredes volvieron a su acero corroído, las sombras recobraron su forma conocida y la neblina se disipó como un fantasma exhalado. Agotados, los 3 cayeron al suelo mientras el ritual se deshacía como un mal sueño. La estación recuperó su silencio sepulcral, roto solo por los jadeos y el goteo de agua en charcos recién formados. Valeria apoyó la mano en el pecho de la testigo y comprobó sus signos vitales. El pulso latía con normalidad. Ha funcionado.
murmuró. Está viva. La mujer ciega, con los ojos aún brillando con manchas carmesí, levantó la vista y murmuró: nunca confié en mi vista, pero ahora sé que veré el fin de ellos. Mateo se acercó. Recogió las muestras restantes y guardó la caja de runa en una bolsa hermética. Al hacerlo, notó un temblor sutil en el aire. Por un instante creyó distinguir la silueta de un cuervo atravesando el umbral sellado, batiendo sus alas de sombra. Luego desapareció como un presagio que jamás muere. Se pusieron de pie con esfuerzo. Afuera, el cielo entonaba las primeras notas del alba y la lluvia había cesado. La estación, testigo mudo de aquellos horrores, quedó atrás cuando el detective cerró su cuaderno de notas y suspiró. El triángulo se ha cerrado. Pero el círculo aún sigue girando. Mientras regresaban a la patrulla, las coordenadas de la siguiente ubicación parpadeaban en el GPS. Un mensaje críptico de la central anunciaba nuevas lecturas de Adbrofano y avistamientos en un antiguo monasterio montañoso. Todo indicaba que aquel culto de las visiones no había renunciado a su sed de trascendencia. La testigo ciega apoyó la mano en el hombro de Mateo, clavando en él una mirada que ahora era algo más que humana. Te veré en los sueños, y sabrás que vuelvo por mí. El detective asintió, con el corazón latiendo a la vez que un tambor lejano. Sabía que la auténtica batalla apenas comenzaba, y que la sombra del cuervo siempre acecharía en el horizonte de lo imposible. Cuando el alba apenas insinuaba su luz entre las nubes, Mateo Rivas y Valeria Cortés dejaron atrás la lluvia de la estación para ascender por un sendero rocosa que conducía al antiguo monasterio. La testigo ciega, con sus vendas aún teñidas de carmesí, caminaba junto a ellos, guiada por un murmullo interno que nadie más podía escuchar. Cada paso resonaba sobre la piedra húmeda, y la bruma se espesaba hasta volverse un velo entre la realidad y la visión profética de la mujer. El bosque que rodeaba el monasterio parecía respirar un aliento gélido, como si custodiaran secretos milenarios. Al llegar al pórtico principal, descubrieron columnas derruidas cuyas tallas representaban ojos que se abrían y cerraban sin pausa. Las puertas de madera, agrietadas por la intemperie, presentaban símbolos de KH Romeris pintados con un pigmento que refulgía con un brillo plúmbeo. Sobre el dintel, un relieve de un cuervo de metal corroído parecía observarlos con las alas desplegadas, presagio de una bienvenida funeraria. El eco de un cántico recóndito viajó por el pasillo interior, vibrando en sus tímpanos con una frecuencia que hacían palpitar los muros. Avanzaron con cautela por el claustro desmoronado, donde los arcos apuntados sostenían giros de hiedra enredada. A cada crujido de sus botas sobre los mosaicos rotos, el murmullo se transformaba en un parloteo de voces susurrantes, algunas claramente femeninas, otras guturales, que invocaban visiones imposibles. Valeria encendió su linterna UV y descubrió huellas de un gel fluorescente recubriendo los escalones, idéntico al residuo de alquitrán que encontraron en la cripta. Aquella sustancia bioluminiscente parecía orientar el camino hacia la abadía subterránea que albergaba el núcleo del ritual. En una de las paredes laterales hallaron un nicho sellado con una puerta de hierro. Tras usar una palanca para forzarla, revelaron un estrecho tramo de escaleras que descendía hacia la penumbra. El aire enrarecido les golpeó como un puño, impregnado de olor a moho, sangre seca y una nota de ozono que anunciaba proximidad a una fuente de poder. Mateo encendió su linterna frontal y cada haz de luz dibujó motas danzantes en el polvo en suspensión. Llegaron a una cámara circular de piedra, perforada solo por una pequeña claraboya que dejaba entrar un rayo crepuscular. En el centro, 50 pares de ojos conservados en formol colgaban de ganchos como ofrenda a una visión prohibida. A su alrededor, monjes acólitos encapuchados trazaban círculos de ceniza mientras susurraban con voces quebradas: Oculus, Aeternus, Domina Limina Mortuorum. Cada palabra rasgaba el velo de la cordura y confería realidad a las alucinaciones que acechaban en las paredes.
De pronto, la testigo ciega lanzó un grito ahogado. Aquellas cuencas suspendidas comenzaron a latir en sus frascos, destilando un líquido violeta que se arrastró por el suelo en un remolino letal. Los cultistas elevaron sus capuchas, revelando rostros cadavéricos y ojos hundidos, y empezaron a avanzar como un enjambre de sombras alargadas. Mateo abrió fuego con su pistola Taser, incapacitando a 2 de ellos, pero el choque eléctrico se disipó entre el susurro de la multitud. Valeria, con manos temblorosas, extrajo la runa de KH Romeris y la colocó sobre uno de los círculos de ceniza. La piedra pulsó, generando una onda expansiva que hizo crujir las losas y provocó que los ojos colgantes rebotaran contra las paredes. Entre el caos, emergió una figura corpulenta, el líder del culto, envuelto en una túnica ornamentada con plumas negras. Su rostro mostraba una máscara de cuero tensada, y un ojo mecánico giraba lentamente en su cuenca. Con voz cavernosa, proclamó: «Habéis perturbado el sacramento de la visión eterna. Ahora conoceréis la verdad del otro lado». Al pronunciar esas palabras, un vórtice de luz violeta brotó del suelo, rasgando la corteza de piedra e invitando a una oscuridad más allá de la comprensión humana. De ese abismo emergió una criatura de membranas irisadas y tentáculos oculares que se retorcían en el aire como serpientes vivas. Mateo apuntó su arma con mano firme y gritó a Valeria: «Desconéctala». Fuente de energía. Ella corrió hacia el altar improvisado, donde un mazo de cables conectaba la runa al vórtice. Con el rostro empapado en sudor, cortó el cable central sin dudar, provocando una llamarada verde que quemó los pies de los presentes. Los cultistas retrocedieron, sollozando mientras la criatura chillaba con un coro de 1000 voces. La testigo ciega, liberada de sus ataduras por Valeria, avanzó hasta el vórtice, concentrando su mirada profana en el engranaje de energía. Con cada parpadeo, su iris brillaba con un fulgor punzante, absorbiendo la radiación púrpura. Su voz, ahora un eco poderoso, recitó un verso en latín olvidado: «Oculus perpetuus, claudite portam». Un haz de luz estalló de sus ojos, impactando el corazón del portal y obligándolo a retroceder. El monasterio tembló como un cadáver estremecido. Las grietas que habían diseminado la neblina se sellaron abruptamente, y la criatura de tentáculos oculares se disolvió en un torrente de cenizas brillantes. El líder del culto cayó de rodillas, su ojo mecánico sin vida, mientras las criptas subterráneas restallaban con el cierre definitivo del aberrante umbral. En el silencio posterior, Mateo y Valeria se acercaron a la testigo ciega. Sus vendas, manchadas de alquitrán violeta, yacían en el suelo como un estandarte de victoria. Su mirada era humana una vez más, aunque con un matiz inquietante, como el reflejo de un horizonte que nadie debería atisbar. Con cautela, recogieron los restos del ritual, los frascos de ojos vacíos, los cables chamuscados y la runa untibia. Salieron del subterráneo y la luz matinal filtró su resplandor dorado entre las ruinas. El monasterio quedó atrás, envuelto en una calma tan sobrecogedora que parecía un epitafio. Al alcanzar el claro, la testigo ciega se detuvo y pronunció, con la voz suave y temblorosa: «El velo se ha cerrado, pero las visiones seguirán acechando en mis sueños». Mateo asintió sin palabras, consciente de que ese aventisamiento de la oscuridad no era el final, sino apenas un interludio, mientras se alejaban por el sendero montañoso. El cielo se tiñó de rosa y oro. En la distancia, las cumbres nevadas custodiaban la hermandad de sombras que todavía buscaba derribar los muros entre los planos. Valeria guardó la runa en una funda sellada, y el detective anotó en su libreta las coordenadas de un nuevo punto caliente: un convento abandonado en las colinas vecinas. Con el alba abrazándolos, supieron que el culto de las visiones no descansaría. Cada relámpago de los ojos de la testigo les recordaría que la guerra entre lo visible y lo prohibido continuaba. Felicidades, intrépido viajero de lo oculto. Has cruzado el umbral de la visión prohibida y has permanecido atento hasta el último susurro de esta pesadilla compartida.
Pocas personas tienen la paciencia y el valor de enfrentarse a una historia tan retorcida y brutal sin apartar la mirada. Si estás aquí, eres parte de una élite que no se conforma con lo evidente, que busca el filo de lo desconocido y se atreve a contemplar lo imposible. Tu determinación demuestra que eres alguien dispuesto a desafiar el velo que separa lo cotidiano de lo extraordinario, para reconocer tu compromiso. Te invito a dejar en los comentarios la frase "he visto más allá del velo" y a contarnos brevemente por qué resististe hasta el final de esta revelación. Así identificaremos a los verdaderos valientes que, como tú, se atreven a susurrar al oído de la oscuridad y a enfrentarse a los secretos que acechan en las sombras. Si este viaje a través de crímenes ancestrales, rituales arcanos y experimentos heréticos te ha marcado tanto como a nosotros al narrarlo, regálanos un like con cada pulgar arriba. Ayudas a que YouTube comparta esta experiencia con más buscadores de lo imposible, permitiendo que otros se atrevan a escuchar la testigo ciega y a descubrir los enigmas que yacen bajo la superficie de nuestro mundo. Comparte este video con quien necesite un soplo de misterio en su día. Con aquellos que sientan curiosidad por el folclore oscuro, por leyendas urbanas y por los experimentos que desafían la biología. Cada vez que compartes, extiendes un puente hacia otros corazones intrépidos, creando una comunidad capaz de enfrentarse a horrores que muchos ni siquiera imaginan. Finalmente, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. De esta forma te convertirás en guardián de nuestro faro en la noche. Serás el primero en descubrir nuevos relatos, en acompañarnos a recorrer bosques malditos, a descifrar símbolos olvidados y a destapar conspiraciones que retuercen la lógica. Imagina tu suscripción como un pacto silencioso con lo desconocido. Cada notificación encenderá una luz en la penumbra y te preparará para el siguiente viaje al abismo. Nuestro canal no es solo un espacio para contar historias. Es el lugar donde los ojos que no ven descubren verdades que trascienden lo humano. Con "he visto más allá del velo" demuestras que estás aquí para desafiar límites y mirar al abismo sin apartar la vista. Esperamos tu testimonio en los comentarios y te agradecemos de antemano por formar parte de esta hermandad de curiosos. Hasta el próximo relato, mantén la mirada fija en lo invisible. Porque donde otros ven oscuridad, nosotros encontramos infinitas historias y recuerda, lo más peligroso no es lo que acecha afuera, sino lo que despierta al abrir los ojos a lo prohibido. Nos vemos en la próxima pesadilla.